¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy os doy la bienvenida aquí al espacio en el que yo creo, leo, escribo, canalizo, me conecto con mi interno. Entonces quiero compartir hoy con vosotros estos días que tenemos de tanto revuelo, ¿no? De tanto caos, porque tras experimentarlo yo, que es de lo que quiero hablaros, de mi propia experiencia y hablar con otras personas, tras hablar con otras personas, estoy observando que en estos días está habiendo muchísima agitación, tanto externa como interna. Está claro que después del eclipse de sol que pasamos y el eclipse de luna de ayer, de luna llena, está efervesciendo, está saliendo a la superficie de nuestras vidas toda aquella sombra, todo aquello no trascendido, toda aquella densidad que se mueve y se ha movido durante nuestra vida, en nuestro mundo interno, y que no tiene otra salida, no tiene otro fin que emerger a nuestra superficie, a nuestra conciencia, para que así lo podamos atender. Atender, sanar, por tanto liberar, por tanto crecer nosotros con ello, con estas experiencias. Entonces, desde que somos bien pequeñitos, y desde muchas vidas atrás, pero aquí ya cada uno que lo plantee desde la perspectiva que prefiere y sea más cómodo para él o ella, para nosotros mismos, venimos acumulando un sinfín de experiencias que son en realidad aprendizajes, aunque primeramente, como los percibimos, son como experiencias y los clasificamos en negativo o en positivo, como tendemos a hacer con todas las cosas, porque es la mente dual en la que vivimos. Clasificamos en negativo, clasificamos en positivo. Esto es un buen recuerdo, esto es un mal recuerdo, esto es una buena experiencia y esto una mala experiencia. En las malas experiencias está todo aquello que nos muestra cosas que podríamos decir negativas, internas. Una vez dejemos de etiquetarlo como negativo o positivo, podremos llamarlo situaciones, emociones, experiencias que nos llevan a que podamos ver, que nos muestran todo aquello que está dentro nuestro, pendiente de ser atendido. Pongamos un ejemplo. Una experiencia de la vida cotidiana nos lleva a pasarlo mal, a sufrir, nos lleva a experimentar dolor, sentimientos oscuros que identificamos con el sufrimiento o que pasamos a sufrir, y por ello lo clasificamos como negativos, como una experiencia negativa. Pues bien, esa experiencia, con esas cualidades, con ese aspecto y que vivimos de esa manera, hay otra manera de poderla enfocar o apreciar, y es quizás como una experiencia maestra. Y podemos decir, ¿maestra? Pero si lo estoy pasando muy mal, pero si esto me ha llevado a enfermar, estoy sufriendo, lloro todas las noches, me siento muy mal. Sí, no lo dudo y no le quito valor a ello, pero esa experiencia hay otra manera de observarla, de enfocarla, y es que quizás nos está mostrando algo que hay dentro, listo para ser atendido por nosotros mismos. Y de ahí que una experiencia, aunque su aspecto sea gris y oscuro, pueda considerarse maestra, porque nos muestra emociones que, a pesar de ser densas, de ser pesadas y de que las vivamos a través del sufrimiento, son emociones que están ahí, nos guste o no, están ahí. Y están ahí listas y preparadas para que nosotros, desde nuestra conciencia, las atendamos. No están ahí para otra cosa, y nosotros, desde la conciencia que somos, tenemos la capacidad de hacerlo. Con ello quiero decir que estos días están enfrentándonos a nuestras sombras, están enfrentándonos a todas esas emociones que llevan tanto tiempo dentro nuestro, bailando, esperando a ser atendidas. Y este eclipse de sol, eclipse de luna, también que pasamos ayer, no han hecho otra cosa
sino que mostrarnos, abrirnos esa cremallera y mostrarnos el mundo interno que hay dentro de nosotros. A través de mi propia experiencia me gustaría explicar cómo estos días a mí me han resultado muy movidos, muy intensos. Han aflorado muchísimas emociones, por instantes me he sentido absolutamente perdida, desasosegada, frustrada, no entendiendo por qué me sentía así. ¿Qué hay ahí dentro que sale de esta manera y para qué? Es muy intenso y requiere de nuestra responsabilidad el sentarnos con ello y decidir, de acuerdo, en mí está vibrando esto. Si está vibrando esto, algún fin debe tener. Por tanto, como sucede en mí y soy yo quien puede atenderlo, vamos a ello. Os quiero poner el ejemplo y explicar la experiencia de que ayer mismo, por ejemplo, me encontraba aquí en casa y en el día a día de la rutina de trabajo, de atender cosas domésticas, como todo el mundo, empecé a sentir incomodidad. Ostras, un malestar interno. No parecía que tuviera relación con nada de lo que estaba haciendo, porque de hecho lo que estaba haciendo es algo que hago habitualmente todos los días, ya sean cosas domésticas, ya sean tareas profesionales. Así que no tiene sentido que esas cosas, tareas, actividades me provoquen eso. No tiene que ver con eso. Entonces me di cuenta de que tras este malestar que empezaba a emerger, esta incomodidad, una especie de agobio, angustia, el nerviosismo interno, no tenía que ver con lo que estaba haciendo, pero en ese instante me llevaba a querer hacer otra cosa. De acuerdo, muy bien, estoy agobiada, veamos, ¿qué puedo hacer? Me pongo a pintar. No, me pongo a escribir. No, tampoco es momento ahora para escribir, no estoy concentrada. Ok, bueno, saco a los perros. No, Dana tira muy fuerte de la correa. No tengo ganas ahora de sacar a los perros. Muy bien, Patricia, vete al mar a darte un baño. Ostras, el mar está muy lejos. Me descubrí en un diálogo interno en el que una parte de mí proponía hacer un montón de cosas y actividades para confrontar ese malestar, para desviarme de ese malestar, y otra parte de mí seguía sintiéndose muy mal y cada vez peor. En esta división, a más una parte de mí proponía actividades, proponía distracciones, la otra cada vez se sentía peor y se estaba convirtiendo como en una división, en una escisión de mi persona que me estaba conduciendo a un malestar entre todo lo que puedo hacer y no quiero por cualquier motivo y el malestar que tengo. En ese punto decidí parar. Decidí parar porque descubrí que no había otra, no, era un camino que parecía ir a algún lugar, pero no me iba a llevar a ningún sitio más que a sentirme verdaderamente mal. Entonces paré y me senté en el sofá. Esta experiencia me gusta compartirla porque puede ser que a muchos de vosotros o a algunos de vosotros os pase, os encontréis en momentos similares en vuestro día a día y es agradecido a veces poder oír también la experiencia de alguien que humanamente vive la situación y cómo la enfrenta, cómo la navega, que digo yo, y cómo sale a flote de ella. Entonces, como os comento, me siento en el sofá. Un suspiro intenso y me miro a mí misma y me cuestiono. Empieza ese solapando diálogos internos, empieza otro diálogo interno en el que me hablo a mí misma y me digo, a ver, Patricia, ¿ves cuando uno se habla a sí mismo, no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Y empieza una especie de queja interna, de sentimiento de incomodidad, es que no me siento bien,
Es quizás todo esto que estoy haciendo ahora que no me está haciendo sentir bien, pero tampoco tengo ganas de hacer otra cosa. Hay como una falta de comprensión interna, como 10 voces hablando a la vez. Una clase de niños parece, todos quejándose y gritando a la vez. Y el profesor, uno mismo, queriendo poner orden, queriendo ordenar toda esa información, escuchar a cada una de las voces, pero no se callan. Entonces hubo un momento en el que vi que la única manera era empezar por silenciarme yo. Es decir, si los niños gritan y yo grito, vamos a estar gritando todos todo el tiempo. Entonces pensé, tal vez si me callo yo, estos niños, estas emociones, metafóricamente hablando, se me queden mirando y paren. Estos pensamientos paren. Entonces me quedé en silencio y me contemplé. Y respiré. Ahí me di cuenta de que había algo en mis entrañas dando vueltas, intentando salir. Una pelota que rebotaba en todas direcciones, golpeando dentro de mi abdomen, por así decirlo, queriendo salir. Claro que sentí miedo en un momento porque dije, ostras, esta emoción, que es esta incomodidad que siento, pero tras leer y estudiar y vivir experiencias previas, me he dado cuenta de que la única manera de atender esta situación, de atender esta incomodidad, la que sea, cuando vibra dentro nuestro, es dirigir toda nuestra atención hacia ella y permitir que haga su proceso natural. Entonces, sentada, bajo la barbilla y me dispongo a observar qué sucede dentro de mí que me está llevando a sentirme así o por lo cual me estoy sintiendo así. Pongo toda mi atención en mi cuerpo, en lo que siento, sin tratar de hacer nada con ello. Y empieza a efervescer una incomodidad cada vez más grande. Uf, y resoplo. Es un momento intenso. Si te dispones a sentir lo que estés sintiendo en un momento de incomodidad o en un momento en el que una emoción vibra, es verdaderamente intenso. Empieza a efervescer esta emoción y de golpe empiezo a sentirme cada vez más mal, cada vez más mal. Me empieza a entrar angustia, ansiedad y pienso, ostras, un ataque de pánico. Es lo primero que piensa mi mente. Previamente ataques de pánico que ya había vivido antes, hago la asociación y digo, ostras, respira, Patricia, respira. Esa emoción empieza a efervescer, empieza a subir, una presión en el pecho. Parece mentira porque es paradójico. Realmente os estoy invitando a que arregléis algo y parece que en vez de caminar hacia algo que nos va a llevar a sentirnos bien, estemos empeorando la situación, pero es solo un parecer, no es así. Sigamos. Investigo esta emoción, me abro a sentirla, la emoción asciende, me siento cada vez más angustiada. Cada vez es más intenso, sube por el pecho, pero me dispongo a ello porque sé que es la única salida para liberar este malestar. Y permito que suba, que ascienda, aun creyendo que me va a dar un ataque de ansiedad. Lo permito, sale, se me hace un nudo en la garganta que dura unos segundos y preveyendo ya lo que va a pasar, porque me encuentro cada vez más mal, emergen lágrimas y se deshace en mí, se desata un nudo, un bloqueo, una emoción, una intensidad de energía que se muestra con lágrimas y empiezo a llorar. Y empiezo a llorar. En ese momento no juzgo. Claro está que es inevitable que la mente empiece a etiquetar, empiece a interpretar esta situación, empiece a decirte qué mal estoy, me encuentro fatal, mira cómo estás, cómo puede ser, estás llorando aquí ahora, qué pasa, qué te ha provocado esto, incluso que empieces a buscar culpables afuera. Es que es esto lo que me ha puesto mal, es aquella persona que me dijo, no hagas caso de ello, no hagas caso de ello. En este momento me gustaría usar una metáfora
que ayer estaba escribiendo en uno de los proyectos que estoy iniciando, y es que cuando nos sucede esto, somos como un surfista en la playa agarrados a nuestra tabla, mirando allí a lo lejos las olas y pensando, a ver en qué ola me voy a subir. Mira, aquella ola parece increíble, cuando me suba va a ser increíble, voy a alcanzar lo más alto, me va a mirar todo el mundo, voy a triunfar, esa es mi ola, y esperas a que muchas veces son espejismos, porque parece una ola inmensa de lejos, si os habrá pasado en el mar esto, y cuando está cerca se desvanece y dices, ¿y esta ola que era tan grande de lejos, dónde está? Parecía inmensa, me iba a subir y cuando he estado aquí la ola era una ola pequeña. O incluso cuando nos subamos a la ola, vamos a surfearla unos instantes y tarde o temprano, queramos o no, esa ola se va a deshacer y volveremos a estar en el mar. El caso es que en nuestros momentos, en nuestro día a día, somos ese surfista que está agarrado a la tabla, en el agua, esperando, mirando las olas allá a lo lejos, y no nos damos cuenta de que debajo del agua, aquí debajo, hay una manada de tiburones, que son nuestras emociones, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y que en esos instantes en los que uno empieza a sentirse así como os he dicho mal, no sabes por qué, pero te sientes mal, es cuando empezamos a mirar la ola, buscando a ver a qué ola me voy a subir, y no nos damos cuenta que esa búsqueda intensa y cada vez más acelerada de la ola allá afuera, de esa distracción, es una distracción para no darnos cuenta de que por debajo hay un tiburón que nos ha echado el ojo y está esperando y está preparado para subir velozmente a la superficie y mordernos. Ese mordisco del tiburón, ese tiburón, es esa emoción que da vueltas en nuestras aguas, aquí dentro, debajo de la superficie, en nuestro inconsciente, da vueltas, esperando, encontrando el momento oportuno para ascender a la superficie. Asciende a la superficie para morder. Ese mordisco es ese dolor que viene a mostrarnos, y ese dolor deja una cicatriz que llevamos toda la vida y que nos hace recordar esa experiencia intensa y ese dolor. Pero si os dais cuenta, en esta vida son los dolores más intensos y las cicatrices que llevamos de las que salen grandes experiencias de aprendizaje. Quizás no en el momento, y lo entiendo, en el momento los mordiscos, los dolores, las cicatrices duelen mucho y parece que nunca vayan a poder sanar ni a cicatrizar. Pero con el tiempo y los años estoy segura de que esas cicatrices, cuando las miramos, nos recuerdan un gran aprendizaje de vida. No sé si lamentablemente o no, pero nos encontramos en un momento, esta humanidad, esta sociedad, en esta mente, en este nivel de conciencia colectivo en el que estamos, que parece que solo a través de las experiencias más duras, de los mordiscos más fuertes y de las cicatrices más grandes, es que emanan los verdaderos y grandes aprendizajes. Así que retomemos el momento del tiburón en el que estamos en la tabla. Viene ese tiburón, lo vemos por el rabillo del ojo, sabemos que hay algo ahí dentro, ahí debajo, que está aproximándose a la superficie y nos asusta tanto ese dolor que está emergiendo, ese tiburón que está subiendo con la boca abierta a mostrarnos algo de nosotros, que no hacemos más que desesperadamente buscar esa ola que es a quien llamo para distraerme con la historia personal de otro. ¿Qué hago? ¿Con qué me puedo distraer? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer ahora para enterrar todavía más? ¿Cuánta agua puedo echar a esta situación para que quede más en el fondo el tiburón y no llegue a alcanzarme? ¿Cuánto puedo correr para que este tiburón no me coja? Pero aunque lo esquives una vez, porque lo hacemos continuamente, aunque te distraigas una vez y otra, llega un momento en esta vida, o mejor dicho, llegan varios momentos en esta vida en el que el tiburón nos alcanza. Ese momento, esa noche oscura del alma, ese dolor nos alcanza. Y amigos, es una victoria, es extraño, pero es una victoria que ese dolor nos alcance, porque tiene que pasar tarde o temprano. Tarde o temprano debemos enfrentarnos a ese tiburón, debemos permitir que nos muestre ese dolor.
para poder sanarlo, para poder comprenderlo. Perdonad, Loredana están ladrando, es posible que los oigáis. Es así entonces que debemos atender ese dolor intenso que vaga por las profundidades, esperando a salir y a ser atendido por nuestra conciencia, por el surfista que somos de esta vida. Entonces, sigamos con el momento en el sofá que os estaba explicando, que me concentré en esta emoción que salió, efervesció en lágrimas, se liberó. Fue un momento verdaderamente intenso, verdaderamente intenso. Y fue ahí que descubrí el sentido de esta intensidad que emerge, estas emociones que se hallan en nuestro inconsciente y que esperan a ser atendidas. Y fue entonces también que entendí que muchas veces, por más que buscamos distracciones, por más que buscamos una manera de evadirnos, de escaparnos de esos tiburones que nos persiguen, no nos sacia, no nos sacia. Quizá nos anestesia por un momento, quizá por un momento nos distraemos, pasamos un buen rato, pero es efímero y tarde o temprano volvemos a encontrarnos con esa incomodidad, con ese malestar interno que pide, que llama a la puerta pidiendo salir. Para mí, estas experiencias son el sentido de la vida, pues son en estas experiencias en las que realmente me encuentro con mi interno, con mi sombra y con la fortaleza, porque tras esta experiencia uno descubre que obviamente no hay un tiburón real que nos quiera morder una pierna, pero sí hay una emoción real que sale, que nos muestra un dolor. Y cuando logramos trascender, cuando logramos permitir que de nuestro interno emerja toda esta emoción, toda esta intensidad, y la podemos sostener en nuestro rostro, la podemos sostener con nuestras lágrimas, emerge, nos deshacemos, morimos en esa emoción, creemos que morimos en esa emoción. Cuando pasa, porque todo es efímero y pasa, hay una paz dentro nuestro, se siente una liberación, y esa liberación es el permiso que nos hemos dado a nosotros mismos para que algo realmente profundo, algo realmente auténtico suceda. Y entonces sí que emerge la paz, entonces ya no necesitamos anestesia. Entonces, ¿sabéis qué ocurrió? Que cuando estaba en el sofá y todo ese proceso surgió y cesó, mis pulmones se abrieron, mi tronco, mi torso, mi esternón se abrió y respiré profundamente y ya no había angustia, y esa sensación de libertad, sin haberme movido del sofá, sin haber ido al mar y coger una tabla, sin nada más que yo y mi disposición, esa sensación de libertad fue un instante en el que no hubo tiempo, no hubo espacio, no hubo nada más que silencio y tranquilidad. Hubo una serenidad que me alineó con el sentido de mi experiencia de vida. Cuando se ven esos instantes de serenidad, hay realización. Ya no hay parloteo, no hay voces que gritan, no hay diálogos múltiples internos. Hay paz. Hay paz. Y esta paz la alcancé tras una decisión propia, tras una disposición a cruzar ese momento intenso y oscuro, verdaderamente intenso y oscuro, que llamaba a mi pecho, llamaba a mi abdomen pidiendo salir. Y es que eso que tenemos ahí está ahí por ello, para que aprendamos a dirigir nuestra atención y aprendamos a conscientemente decidir y permitir que salga, decidir y permitir adentrarnos en ello. Eso es valentía, eso es libertad,
y eso es decisión, eso es responsabilidad. Entonces, cualquier cosa externa a la que atribuíamos la responsabilidad de nuestro malestar desaparece y comprendemos que toda molestia está dentro nuestro y que son las experiencias, son los factores externos nuestros maestros, porque nos llevan a ver algo que ahí dentro espera para ser atendido. Esas experiencias externas, esos factores, esas personas que parecen ser causantes de nuestro sufrimiento, son maestros porque nos enseñan, nos invitan inconscientemente, así es el juego maravilloso de la vida, nos invitan personas, situaciones, eventos, acontecimientos, nos invitan a enfrentar algo aquí dentro. Esta experiencia que os he compartido mía en el sofá, en este momento cotidiano, digamos sería sencilla, o si más no, estándar, como me gusta llamarlo a mí, porque entiendo que en las vidas, mía también y de muchos de vosotros estoy segura, suceden cosas de una magnitud, de una intensidad que hay que verse en la piel de cada uno cuando lo vive. Y realmente uno puede pensar, sí, claro, que te pase a ti esto que me pasó a mí ayer, ¿no? Hay experiencias verdaderamente intensas y duras, pero aunque parezca mentira, de verdad, con el corazón en la mano os lo digo, aunque parezca difícil o confuso, las experiencias más intensas y aparentemente duras que vivimos nos enseñan los aprendizajes. Dana me está acompañando aquí en la exposición. Las experiencias más duras e intensas de esta vida nos enseñan las partes más grandes que hay dentro nuestro, porque detrás del enfrentar, detrás del predisponerse y abrirse a un gran dolor interno, hay una inmensa fortaleza interna, hay una inmensa valentía interna, y eso es lo que queda después de un aprendizaje de estos, después de una de estas experiencias. Alumbrad con vuestra conciencia todo eso que se halla aquí dentro, porque no se halla aquí dentro para otra cosa, se halla aquí dentro para que lo atendáis, y en ese atender eso que está aquí dentro es cuando descubrís la conciencia que sois, descubrís la capacidad que tenéis para sanar, porque vosotros y vuestra conciencia sois lo único que puede sanaros realmente en vuestra vida. Podemos haber terapeutas, orientadores, guías, me dedico a ello, pero servimos, y nunca mejor dicho, servimos para la orientación y el apoyo de cada uno de nosotros. Servimos para mostrar a alguien la capacidad que uno mismo tiene de adentrarse voluntariamente en este mundo interno para sanarlo y liberarlo, y con ello crecer y evolucionar, que es para lo que estamos aquí, a través de este sistema, de las formas, las rutinas que vivimos, de las experiencias que pasamos. Hoy quería compartiros algo que ahora me está viniendo a la atención presente, y es que esta mañana me descubrí en una experiencia que verdaderamente me conmovió. Porque tendemos mucho a pedir al cosmos, al universo, a la vida, como queráis llamarlo, cada uno aquello en lo que sienta, confíe y crea. Tendemos mucho a pedirle ayuda, a pedirle que nos solucione las cosas, y tendemos también a quejarnos. Yo hoy misma me he descubierto quejándome a mi propia vida sobre lo que alcanzamos, lo que no alcanzamos, los logros, a lo que llegamos, a lo que no, por qué sucede, por qué no sucede. Y por un momento, en esta intensidad y enfado que estoy segura que todos habremos vivido en algún momento de desesperación, de decir, Dios mío, ¿de verdad? ¿Por qué? No lo entiendo, ¿no? ¿Por qué? Si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo me dispongo, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué parece que esto no se mueve? ¿Por qué parece que no se desbloquea? Me he descubierto en ello y me ha dejado verdaderamente en silencio, porque por un instante
tratando de conectar con el interno y con el alma que soy, como lo somos todos, el alma que somos, y el potencial divino que somos, me he descubierto cómo no confiaba verdaderamente en mí misma, y estoy segura que esto nos pasa en nuestra experiencia humana y en nuestra experiencia de vida, nos pasa muchísimo a muchos de nosotros. Me he descubierto sintiendo desconfianza hacia mí, no confiando, y es algo que me ha mostrado un dolor interno que me ha dejado, como os digo, verdaderamente en silencio. Detrás de todos nosotros, en todos nosotros, en ti, hay un alma inmensa, un brillo, una energía, una conciencia, llámalo como más a gusto te sientas, como mejor te resuene, llámalo. Pero hay un alma que está instante tras instante a nuestro servicio, está latiendo por nosotros, está vibrando, y a pesar de que muchas veces no la escuchamos, llevamos la contraria, la rehuimos, la cuestionamos, la dudamos. A pesar de todas estas cosas que hacemos desde nuestra personalidad, desconfiada y miedosa, ese alma sigue ahí. Esa energía sigue dándonos la vida instante tras instante, esperando, en paz, respetando nuestras decisiones como personas en este mundo, sin exigir, enseñando todo el rato, acompañándonos todo el rato, apoyándonos todo el rato. Ese alma que eres te entrega toda la existencia en tu momento presente a cambio de nada. Y nosotros, desde nuestra personalidad, seguimos muchas veces dudando, desconfiando, cuestionando y queriendo llevar las riendas de nuestra experiencia de vida como personas. Así que os invito a que os adentréis y a que os soltéis, a que os dejéis caer en vuestro alma, en vuestra esencia, y comprobéis desde vuestra propia experiencia de vida, no porque lo diga nadie, desde vuestra propia experiencia de vida, comprobéis y experimentéis cómo vuestro alma os sostiene. Muchas veces dudamos o nos quejamos de por qué las cosas no se dan como nosotros queremos que se den, pero realmente, haced silencio, mirad hacia adentro y preguntaos, ¿realmente quiero, realmente estoy dando el permiso para que esto suceda? ¿Para que eso que tanto pido suceda? Haceos la pregunta, ¿realmente si sucede aquello que tanto pedís y anheláis, estáis dispuestos a llevarlo hasta el final, a vivirlo con todo lo que conlleva? Nuestro alma nos respeta muchísimo, nos ama muchísimo, y nosotros no nos damos cuenta de que cada instante de esta vida es un regalo y es una oportunidad que se nos está dando. Y muchas veces seguimos quejándonos, seguimos dudándolo, seguimos desconfiando y moviéndonos desde el miedo, cuando realmente lo único que tenemos que hacer es reposar, restar en nuestro corazón y permitir que desde aquí obren, desde aquí tu alma se mueva, y dejar de querer dirigir tu vida para permitir que tu alma la dirija. Esto es una invitación a caminar hacia adentro una vez más, a encontrarte con esas sombras, con esos tiburones que yacen bajo las aguas en nuestro inconsciente, pidiendo salir, porque estoy segura, y lo digo por propia experiencia, que cuando permitimos bajar y mirar bajo nuestra tabla, enfrentar de frente a ese tiburón que viene, puede que nos muestre mucho dolor, pero detrás de ese dolor, si nos atrevemos a vivirlo y nos adentramos en él, hay una gran experiencia de liberación. Os animo y os agradezco muchísimo
vuestra atención, vuestro tiempo y vuestra escucha. Pero os invito sobre todo a escucharos dentro de vosotros, a meteros, a sumergiros bajo la tabla en vuestras aguas profundas y a enfrentar, a mirar de frente, con la luz de vuestra mirada, esos tiburones, esas emociones, con valentía. Y aunque dé miedo, estoy segura, y compartidlo por favor, que tras estas experiencias encontraréis verdaderos aprendizajes, verdaderos clics en vuestra vida. Muchas gracias por estar aquí en este espacio, compartiendo conmigo vuestros instantes. Que en vuestro presente reluzca vuestra conciencia, que despertéis siempre en el ahora y que aunque os dé miedo, porque a todos nos da, os decidáis y os dispongáis a enfrentar las aguas que bajo vuestros vientres se mueven. Muchas gracias, feliz tarde y hasta el próximo vídeo. Gracias.